Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Hoy expulsas un demonio y se suscita una larga discusión. Veo 3 reacciones distintas ante este exorcismo. La gente se quedó admirada, maravillada de tu obrar. Otros, en cambio, dijeron: por Beelzebul, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y otros pedían señales del cielo para ponerte a prueba. Aquí veo con claridad la sencillez de los que se acercan a ti con un corazón de niño. Y así quiero ser yo. A veces hay tanto racionalismo ante tu modo de actuar en el mundo. Te cuestionamos tanto. Qué diferente sería tener un corazón que simplemente se maravilla de tu actuar. De modo sencillo destruye los argumentos e incoherencias de los adversarios. ¿Quién puede discutir contigo? Cuánta soberbia al pretender saber más que tú. Todo tiene su origen en no reconocerte como hijo de Dios. Buscan ponerte a prueba porque piensan que así te despojan de tu divinidad y así tienen poder sobre ti. ¿Y acaso no estoy yo también a veces cerca de hacer lo mismo? Las tentaciones del demonio pueden ser difíciles, pero la más difícil de sobrellevar es la soberbia. Por eso nos dice el demonio muchas veces: si no obedeces, serás como Dios. Es la eterna tentación que vivieron Adán y Eva. Somos sus hijos y recibimos las mismas tentaciones. Líbrame, Jesús, de seguir otro camino que no sea el de la humildad y la mansedumbre. Quiero imitarte porque, siguiendo tus pasos, estoy seguro de llegar al cielo verdadero, y tú serás mi paz en medio de este caminar a veces tan duro. También te presentas hoy como un hombre fuerte, el más fuerte que llegó y trajo consigo la llegada de tu reino. Un mundo que ya no está sometido a Satanás porque tú has venido a librarnos del pecado, a librarme del pecado. Que no se me olvide, Jesús, que tú eres el fuerte, el santo, el todopoderoso. Nada me hará daño si tú estás conmigo. Toma mi mano y no la sueltes nunca. Sé que si estás a mi lado, el dedo de Dios me protegerá, aquel que dio vida al hombre y aquel que cada día me recrea con su amor y me da un nuevo día de existencia. Gracias por librarme de todo mal y regalarme el don de la vida. Como propósito para este día te invito a rezar la siguiente oración y repetirla durante el día. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi roca de refugio. Les aseguro mis oraciones y hoy quiero pedir para que Dios nos fortalezca, para que descubramos en su gracia a ese hombre Dios fuerte, todopoderoso, santo, que nos protege de toda tentación del maligno. Seamos fuertes como lo fue María, y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes
y los miembros de su familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada 26 de enero, un día después de haber celebrado la conversión de San Pablo, la Iglesia Católica celebra a los santos Tito y Timoteo, amigos cercanos y discípulos del apóstol de los gentiles. Tito y Timoteo estuvieron a cargo de las comunidades cristianas de la Iglesia de Creta y de Éfeso, respectivamente. A ellos fueron dirigidas 3 de las cartas atribuidas a San Pablo: la primera y segunda epístola a Timoteo y la epístola a Tito. Estas cartas forman parte de las epístolas paulinas e integran el conjunto de libros que componen el Nuevo Testamento. Tito y Timoteo rueguen por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Juan Pablo II, Papa, Catequesis, extracto, audiencia general. Después del bautismo en el Jordán, Jesús comienza a cumplir su triple misión. Misión real, que lo compromete en su lucha contra el espíritu del mal. Misión profética, que lo convierte en predicador incansable de la buena nueva. Y misión sacerdotal, que lo impulsa a la alabanza y a la entrega de sí al Padre por nuestra salvación. Los 3 sinópticos subrayan que inmediatamente después del bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo le propone un mesianismo triunfal, caracterizado por prodigios espectaculares, como convertir las piedras en pan, tirarse del pináculo del templo saliendo ileso, y conquistar en un instante el dominio político de todas las naciones. Pero la opción de Jesús para cumplir con plenitud la voluntad del Padre es clara e inequívoca. Acepta ser el Mesías sufriente y crucificado, que dará su vida por la salvación del mundo. La lucha con Satanás, iniciada en el desierto, prosigue durante toda la vida de Jesús. Una de sus actividades típicas es precisamente la de exorcista, por la que la gente grita admirada, manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Quien osa afirmar que Jesús recibe este poder del mismo diablo, blasfema contra el Espíritu Santo, pues Jesús impulsa a los demonios precisamente por el Espíritu de Dios. Como afirma San Basilio de Cesarea, con Jesús el diablo perdió su poder en presencia del Espíritu Santo. Meditemos el Evangelio a la luz del libro del cielo. Está poseído por Belcebú, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. El humo que produce ceguera. En el Evangelio, los escribas, a pesar de ver los milagros y la liberación de los oprimidos, concluyen: está poseído por Belcebú. Esta contradicción absurda nos la explica Jesús mediante la enseñanza que nos presenta en Libro de Cielo. Males de la soberbia, volumen 3, noviembre 19, 1899. Y dice Jesús: hija mía, la soberbia roe la gracia. En los corazones de los soberbios no hay otra cosa que un vacío todo lleno de humo, que produce la ceguera. La soberbia no hace más que hacer de sí mismo un ídolo. Así que el alma soberbia no tiene a su Dios consigo. Con el pecado ha buscado destruirlo en su corazón, y levantando un altar en él, se pone encima y se adora a sí mismo. La soberbia roe la gracia.
Jesús revela que en el soberbio no hay luz, sino un vacío todo lleno de humo. El humo no solo oscurece la vista, sino que la irrita y la confunde. Los escribas no pueden ver la divinidad de Jesús porque el humo de su propia suficiencia intelectual ha generado una ceguera espiritual. Al haber oído la gracia que les permitía reconocer al Mesías, solo les queda el juicio humano, oscurecido, que confunde la luz con el príncipe de las tinieblas. La acusación de los escribas es en realidad una proyección de su propio estado. Ellos dicen que Jesús está poseído, pero Jesús nos enseña en Libro de Cielo que el soberbio es quien está poseído por sí mismo. La soberbia no hace más que hacer de sí mismo un ídolo. Los escribas rechazan a Jesús porque su presencia derriba el altar que ellos han elevado en sus corazones. Al ponerse ellos mismos encima de ese altar para ser adorados como los conocedores de la ley, no pueden tolerar al Dios verdadero. Jesús explica: el alma soberbia no tiene a su Dios consigo. Por tanto, al no tener a Dios dentro, el soberbio busca destruir a Dios fuera. La acusación de posesión demoníaca contra Jesús es el intento desesperado del ídolo humano por destruir al Dios vivo, que lo deja en evidencia. Jesús afirma en la enseñanza que el soberbio con el pecado ha buscado destruir a Dios en su corazón. En Marcos 3:22 vemos este intento de destrucción. Si no pueden destruir a Jesús físicamente aún, intentan destruir su reputación y su origen divino, llamándolo Beelzebú. La soberbia es una fuerza aniquiladora. El alma que vive en su propia voluntad crea un vacío tan inmenso que solo puede llenarse con el humo del orgullo. Este vacío es incapaz de contener la divina voluntad, pues ésta requiere un corazón humilde y vacío de sí mismo para ser llenado de Dios. Mientras los escribas bajan de Jerusalén con la autoridad de su cargo, Jesús les muestra que su autoridad está vacía, porque nace de la autoadoración. En la divina voluntad, la única autoridad válida es la que nace de la nada de la criatura, fundida en el todo que es Dios. El soberbio se pone encima del altar. El alma en la divina voluntad se pone debajo del fiat para que Dios sea el único que actúe. Este versículo 22 nos muestra que el pecado de los escribas no fue la falta de información, sino el exceso de humo. Al adorarse a sí mismos en el altar de su juicio propio, intentaron destruir a Dios, calificando su obra de demoníaca. Para vivir en la divina voluntad es indispensable derribar el ídolo del yo y disipar el humo de la soberbia, pues solo en la transparencia de la humildad puede el alma reconocer el paso de Dios y recibir el don de su querer sin distorsionar la realidad con blasfemias o juicios humanos. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. En el Evangelio de Marcos, la lógica de Jesús es irrefutable. La división interna lleva a la ruina. La enseñanza del Libro de Cielo eleva esta verdad de la lógica natural a la realidad teológica. La división es contraria a la naturaleza misma de Dios. Escuchemos a nuestro amado Jesús en el volumen 19, mayo 6, 1926. Mi voluntad une a todos y a todo. No sería verdadero vivir en mi querer ni obrar de mi voluntad
Si todo lo que a ella pertenece y todo su eterno obrar no lo concentrara en el alma que en ella vive y donde tiene su reino y dominio. Si esto no fuera, el reino de mi voluntad sería un reino dividido, lo que no puede ser, porque mi voluntad une todo junto su obrar, y de él hace un solo acto. Y si se dice que crea, redime, santifica y otras cosas, son los efectos de aquel solo acto que jamás cambia acción. Por eso quien vive en mi querer, su origen es eterno, inseparable de su Creador y de todos aquellos en los cuales mi voluntad ha tenido su reino y su dominio. Mi voluntad une a todos y a todo, dice Jesús. La esencia del fiat es la unidad absoluta. El reino que no subsiste es la voluntad humana, porque por sí misma es fragmentada e inestable, siempre oscilando entre el bien y el mal, entre un deseo y otro. La divina voluntad, por el contrario, es el solo acto que jamás cambia acción. Vivir en ella es entrar en la estabilidad y la sustancia eterna. Jesús profundiza lo que significa su reino. Todo su eterno obrar lo concentra en el alma que en ella vive y donde tiene su reino y dominio. El reino en el alma no es un simple gobierno, sino una fusión total. La criatura que vive en la divina voluntad no solo hace la voluntad de Dios, sino que es su reino. Si esto no fuera así, si el alma conservara su propia voluntad como aparte, entonces el reino de Dios en ella sería un reino dividido, lo que no puede ser. La unidad del fiat exige la totalidad de la donación. Por otro lado, Jesús aborda la complejidad de sus obras. Si se dice que crea, redime, santifica y otras cosas, son los efectos de aquel solo acto que jamás cambia acción. La acusación de los escribas en Marcos 3:22-30 era que Jesús operaba con poderes divididos, Dios y Belcebú. Jesús contradice esto mostrando que todo emana de una única fuente de poder, el Espíritu Santo, la divina voluntad. La enseñanza luisa revela que este poder único, el solo acto, es el mismo que se ofrece al alma. El alma que vive en la divina voluntad participa de este acto único. Ya no hace muchos actos, humanos fragmentados. Rezar aquí, trabajar allá, descansar por acá, sino que todo se convierte en un solo acto de la voluntad divina que crea, redime y santifica simultáneamente. La consecuencia de la unidad es la inseparabilidad. El alma que vive en la voluntad divina, su origen es eterno, inseparable de su Creador. Mientras que la casa dividida de Marcos se derrumba, el alma unificada en el fiat adquiere una solidez eterna. Su origen se vuelve inseparable de Dios mismo y de todos aquellos que comparten ese mismo reino, la comunión de los santos. La división del corazón humano que causa el pecado es sanada por la unidad del querer divino. El versículo 23 de Marcos es una verdad fundamental. La unidad es la condición de la subsistencia. La enseñanza del libro del cielo profundiza que la divina voluntad es esa unidad inmutable. Para que el alma subsista eternamente en la santidad, debe renunciar al reino dividido de su propia voluntad. Al concentrar todo el obrar eterno de Dios en sí misma, el alma se hace partícipe del solo acto divino, adquiriendo un origen eterno y la inseparabilidad de su Creador.
si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. El hombre fuerte y la casa del propio yo. En la exégesis de Marcos 3:27, el fuerte es tradicionalmente el demonio que guarda sus bienes, es decir, las almas. Sin embargo, bajo la luz del libro de cielo, este pasaje se eleva a la lucha interna de la criatura. El fuerte es también el amor propio y la voluntad humana separada de la divina, que defiende su casa, el corazón. Escuchemos con atención a Jesús en el volumen 11, julio 4 de 1912. Y nos dice Jesús: Hija mía, parece que quieres imitar a los mundanos, que son llevados a lo que está en el tiempo y termina, y a lo que es eterno no lo toman en cuenta. Amada mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir solo de mi querer? ¿Por qué no quieres vivir solo de la vida del cielo, aún estando en la tierra? Mi querer es el amor, lo que no muere jamás. Así que para ti el sepulcro debe ser mi voluntad, la lápida que te debe encerrar. Lapidar, sin darte la esperanza de salir, es el amor. Y además, cada pensamiento que se refiere a sí mismo, aún sobre las mismas virtudes, es siempre un ganar para sí mismo y huir de la vida divina. En cambio, si el alma piensa solo en mí, me ve solo a mí, toma en ella la vida divina, y tomando la vida divina, huye la humana y toma todos los bienes posibles. ¿Nos hemos entendido? Jesús advierte que nadie puede saquear su ajuar si no lo ata primero. El ajuar son nuestros pensamientos, afectos y virtudes humanas. Para que Dios pueda tomar posesión de su propia casa, debe atar nuestro querer humano. Jesús nos pregunta con claridad: ¿por qué no quieres aprender a vivir solo de mi querer? Atar al fuerte significa lapidar la voluntad propia para que no pueda salir a defender sus intereses temporales. Jesús eleva la figura del atar a una imagen mucho más radical, el sepulcro. Mientras que el hombre fuerte de Marcos busca asegurar en su casa, Jesús nos propone que nuestra verdadera seguridad es estar enterrados en su voluntad. Para ti el sepulcro, dice Jesús, debe ser mi voluntad, la lápida que te debe encerrar, sin darte la esperanza de salir, es el amor. Para saquear los bienes del enemigo y recuperar el alma, es necesario que la voluntad humana muera. La lápida del amor divino impide que el hombre fuerte de nuestro ego vuelva a tomar las riendas. Estar encerrado en el querer divino no es una prisión, sino la garantía de que lo humano ya no podrá reclamar sus derechos. El versículo 27 nos habla de saquear el ajuar. Jesús especifica qué es ese ajuar. Cada pensamiento que se refiere a sí mismo, aún sobre las mismas virtudes, y nos enseña que pensar en uno mismo, aunque sea para buscar la virtud, es una forma de ganar para sí mismo y por tanto huir de la vida divina. Es el hombre fuerte intentando retener sus posesiones. El verdadero saqueo consiste en que el alma deje de verse a sí misma para ver solo a Dios, y al vaciar la casa de pensamientos propios, el alma toma en ella la vida divina. Al huir de lo humano, se adquieren todos los bienes posibles, que son los bienes del reino. En Marcos, la lucha contra el fuerte es para liberar al cautivo. En la enseñanza que Jesús nos presenta, el objetivo es la transmutación de la vida. Jesús nos invita a no ser como los mundanos que se aferran a lo que termina,
Atar al fuerte, el propio querer, es el requisito indispensable para vivir solo de la vida del cielo, aún estando en la tierra. Mientras el hombre fuerte esté libre, el alma vivirá de lo temporal. Si el fuerte es atado y sepultado por el amor, el alma queda libre para volar en lo eterno. Este versículo 27 de Marcos encuentra su cumplimiento más profundo cuando entendemos que el hombre fuerte que debe ser atado es nuestra propia voluntad y nuestro querer humano. El saqueo que Jesús realiza en nosotros es un acto de misericordia infinita. Nos quita los harapos de nuestros pensamientos humanos para vestirnos con la vida divina. La lápida de amor es el sello definitivo que asegura que el reino de Dios ya no será invadido por la casa de nuestro propio yo. ¿Nos hemos entendido?, nos pregunta el Maestro, invitándonos a rendirnos completamente para la posesión total. Fiat. Confrontación. He permitido que el humo de la soberbia nuble mi juicio, llevándome a criticar o rechazar las obras de Dios en los demás por no ajustarse a mi propia medida humana. ¿Estoy adorando al ídolo de mi propia opinión en el altar de mi corazón? ¿O he dejado que la humildad disipe ese humo para reconocer la luz del querer divino? Oremos. Oh Jesús, Rey de la paz y unidad eterna, te ruego que ates hoy con las cadenas de tu amor mi voluntad humana, ese hombre fuerte que tantas veces intenta defender sus propios intereses en mi corazón. Disipa con el soplo de tu espíritu el humo de mi soberbia, para que mis ojos solo vean tu luz y mi mente no piense más que en ti. Amado Jesús, no permitas que mi alma sea un reino dividido, que el fiat sea mi origen, mi centro y mi fin, fundiendo todos mis actos en tu único acto eterno. Enciérrame en el sepulcro bendito de tu voluntad adorable y pon sobre mí la lápida de tu amor, para que, muerto definitivamente a lo humano, pueda resucitar cada día a la vida de cielo, aún estando en la tierra. Y esto que te pido para mí, lo deseo para toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu reino de unidad reine en nosotros por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el querer de Dios siempre.